Muy bien, entonces vamos a la palabra. Vamos a aprovechar este tiempecito y quiero empezar con la primera diapositiva. Si se puede, a ver si usted se va identificando con esta introducción. El tema que vamos a ver hoy, la Biblia, la más comercializada y la menos leída. ¿Cuánto leíste la Biblia en la semana? No me diga, no chicanee aquí. Debe ser todos los días. Debe ser todos los días. Pero mire esa introducción. Muchos tienen la Biblia. Es más, yo hasta la cargo en mi celular. ¿Sabe que la Biblia en la celular menos se lee? Se lee cuando usted puede tenerla física y puede llevar un orden. Es mejor. Muchos tienen la Biblia, pero pocos la leen. Muchos la compran, pero pocos la valoran. Muchos la mencionan, pero pocos la tienen. Muchos la predican, pero pocos la viven. Además, muchos la usan hasta por conveniencia. Muchos la tienen como amuleto. Usted no es de los que la tiene allá en el Salmo 91. ¿Cierto que no? Y esas paginitas son amarillas y toda la Biblia nueva. Pero aquí no hay de esos. ¿Sí o no? Ah, bueno. Muchos la usan hasta para señalar y condenar. En otras palabras, la usan como veneno y no como medicina. Pero también otros la usan correctamente para edificar, para exhortar, para consolar, para dar ánimo, para fortalecer y para levantar al caído. Así se debe usar la palabra y el Señor nos ayude. Vamos a ver con los tres hombres que vamos a hablar, ojalá alcance. Me voy a enfocar en el primero de todos, de los tres, me voy a enfocar más en él, porque creo que aquí nos va a arrojar cosas muy interesantes. Y yo quiero invitarle que abra la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Listos? Muy bien, vamos a leer 1 a 8. Rápidamente voy a hacer la lectura en favor de todos. Y dice así. Primer hombre es Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, es decir, a los 16, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar, es decir, a los 20 años, a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Versículo 4. Y derribaron en su presencia los altares de Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto. Encima de ellos despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo y lo esparció sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Nectalí y en sus ruinas alrededor. Y derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel, y regresó a Jerusalén. Versículo 8. Y en el año 18 de su reinado, es decir, a los 26, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Manasés, un oficial de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, escriba, para que se reparara la casa del Señor su Dios.
Ocupe su asiento. Muy bien, rápidamente. Ahí está, tres aspectos que definen la vida de Josías: sensible a Dios, fidelidad y reformador religioso. Usted sabe que ser bueno no es lo mismo que ser fiel. Hay gente que es buena, pero no es fiel. Hay gente que hace cosas buenas, pero no es fiel a Dios. Y lo que vamos a hablar es precisamente, quiero que tenga, por lo menos, mientras hablamos de Josías, fue un rey que usted piense, soy un creyente. Rey o creyente. Que usted en esa, no pastor, porque Josías no era pastor. Entonces, rey, creyente, cristiano. Estos tres aspectos, sensible, fiel y reformador religioso. Ahora, hay muchas personas en esa última que son reformadores de algo. Reformar, por ejemplo, un presidente de una nación reforma o derriba los llamados elefantes blancos y allí hacen una escuela, un colegio o algo. Reforma. Esto no tiene que ver nada con lo que está hablando a rey Josías. El rey Josías fue un reformador religioso, porque aquí no está diciendo que tumbó un edificio, el edificio en el centro de la ciudad y allí hizo uno más bonito. No, es todo lo que tenía que ver con la religión. Se dice que en ese cuartico, en ese cuadrito que está la letra mucho más reducida, que fue el mejor de los reyes desde Salomón. Se dice que no hubo otro rey antes que él, ojo con esto, la diferencia, que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y dice que las reformas de Josías estaban bien marcadas o fueron bien marcadas y evidentes. Vamos a ver algunas de ellas, de las que nos muestra Josías. Dale, por favor. Ahí están. Entonces ahí está lo que la Biblia dice. Yo no me estoy inventando nada. Eso es lo que la Biblia dice. Solo que lo leemos en 2 veces para que nos quede muy claro. Josías comenzó a reinar en Judá a temprana edad, 8 años. Reinar no es lo mismo que buscar a Dios. Entiéndase bien. A temprana edad, 8 años empezó a ser rey. No está hablando nada de buscar de Dios. Empezó a ser rey. Reemplazando o más bien anteriormente, antes de él estaba su papá. Y su papá, la Biblia nos dice que él empezó a hacer o a buscar a Dios como su padre David. No significa que David era el padre de Josías, ni tampoco el abuelo, pero sí un rey que marcó o hizo una diferencia, el rey David, que buscó a Dios de corazón. El papá fue un perverso. Un poquito de contexto más. Los reyes del sur o los reyes de Judá, empezando por el hijo de Salomón, Roboán, que fue malo, fue perverso, hasta Sedequías. Y en medio en el transcurso de ese reinado de los reyes del sur, desde Roboán hasta Sedequías, ¿quién creyera? Sedequías, el último rey que habla, fue hijo de Josías. Y quiero hacer algunas cositas o hablar algunas cositas que son importantes. No porque mis padres no sean cristianos, no amen al Señor, no significa que yo estoy condenado a tener la misma vida de idolatría, de perversidad, como lamentablemente algunos padres hoy, algunas familias.
no estoy condenado a ello. Aquí notamos que la salvación es personal. Pero también notamos otra cosa, que todas las personas se convierten en un referente tanto para el mal como para el bien. Me llamó mucho la atención que Josías quiso buscar al Dios no de su padre, no de su padre. Y si usted, perdón que no lo tengo acá en la Biblia abierta en ese texto, pero su padre fue un mal rey. Su abuelo Manasés, peor. Pero como el referente de David estaba él siendo muy pequeño, pero vio que David era un hombre enteramente de Dios. Y por eso el pasaje nos arroja que empezó a buscar a los 16 años, después de 8 años de reinado, empezó a buscar al Dios de David. Qué pesar decir, no al Dios de mi papá. El Dios que mi papá amó, que mi papá ama y que le sirve. Qué pesar que un hijo tenga que decir eso, pero la Biblia nos está mostrando cosas interesantes. Sigamos. De 20 años empezó su gran reforma. Mire, Josías hizo un poco más de 20 reformas. Entre ellas, aquí menciono algunas. Destruyó a los altares de Baal en el versículo 4, deshizo las imágenes y esculturas convirtiéndolas en polvo y esparciéndolas. Ojo con esto, que aquí hay una enseñanza muy poderosa. Esparciéndolas sobre los sepulcros de aquellos que habían sacrificado a ellas. En otras palabras, usted murió en esto, entonces vea, lleve, vaya con lo que usted creyó. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre los propios altares. Mis amados, sin medir nada, sin contemplación, lo que no agrada a Dios, hay que derribarlo. Hay que derribarlo. Llevó esto a cabo en ciudades distantes de Israel y en su propio reino. Y dice, de 26 años empezó a reparar el templo. Mire cómo va el proceso. Para poder reformar, para poder hacer algo bonito, hay que destruir lo que no sirve. Y empezó a reparar el templo. Dirigió al pueblo en un servicio multitudinario de arrepentimiento como resultado del descubrimiento del libro de la ley. Ahorita vamos tranquilo, que no se preocupe, que ahorita vamos a ampliar esto. Pero al final Josías convocó al pueblo en el templo y él personalmente leyó la ley de Moisés en voz alta y les instó a que obedecieran la palabra de Dios. Ahí están los textos. Yo no sé que algunos por ahí sacan su celular y toman fotos. Lean los textos y verá que ahí está. Esto, ahí ya, cuando tenía 26 años, ya esto tiene que ver precisamente con el ministerio bíblico de Josías. Al limpiarlo, el sacerdote, ahí aparece un hombre llamado Hilcías, el sacerdote Hilcías, que descubrió un viejo rollo que resultó ser una copia de la ley de Moisés. Cuando Josías fue informado, se dice que rasgó sus vestiduras de horror al darse cuenta de cuánto había sido ignoradas y ridiculizadas las escrituras del Antiguo Testamento. Durante el reinado tanto de su padre Amón como de su abuelo Manasés. 29, capítulo 29, 9 a 13, creo que ahí no está precisamente lo que él hace. Además de todo esto, él exterminó también a todos los brujos y adivinos.
Mire, yo con esto quiero empezar a dar algunas cositas antes de hacer. Ahí hay algunas cosas escritas que nos van a enseñar mucho. Pero a usted no le ha... en un hogar viviendo con unas personas, pero usted no es quien tiene que tomar algunas determinaciones. Usted está sujeto a. Pero si usted es el que toma las decisiones, usted tiene que ser consciente que buscar al Señor, que servir a Dios, que caminar con Dios, en algún momento de la vida nosotros tenemos que pararnos y decir, sí, este corazón de Jesús muy bonito, muy significativo, lo trajo mi papá, lo trajo mi abuelo de Europa, lo trajo no sé de dónde, y lo conservo, y este escapulario que lo trajeron de no sé dónde, y vino, y es tan significativo, es tan significativo. Josías no hizo eso. Josías posiblemente como hijo pudo haber pensado, mi abuelo, mi papá, hicieron esto, todos hicieron cosas muy malas, pero esto lo quiero conservar. No, él destruyó todo. Y hay cosas que aunque no parezcan, tienen un efecto, tienen un impedimento para nosotros. Y cuando empieza a pasar algo de Dios en nuestra vida, a mí no me tienen que decir nada. El mismo Espíritu me lleva, me guía a decir, esto no va más conmigo, no me acompañará más. ¿Qué significa? A Josías no le importó nada de estas cosas. Josías hace una diferencia también, hace una diferencia con los otros reyes que en cierta manera apostaron a hacer una reforma. Y si uno lee las crónicas o los reyes, uno se da cuenta que hubo, por decir, 5 reformas. 5 reformas. Una empezó el rey Asa. Él empezó. Hizo una reforma significativa para el pueblo. Después de Asa siguió Josafat. Y Josafat lamentablemente hizo algo muy bueno, pero no fue fiel. O sea, hay gente que hace cosas muy buenas, pero no fue tan fiel como lo hizo Josías. Porque él hizo una alianza con otro rey perverso, Ocosías, y fue un total desastre su reinado. Hay creyentes que también le apuestan a hacer alianzas con quien no deben, y esto se hace que su vida sea un desastre. Luego siguió otro rey haciendo otra reforma, el rey Joás. Estamos hablando de los reyes del sur, desde el hijo de Salomón, Roboán, hasta Sedequías. No estamos hablando de los reyes de Israel, los reyes de Judá. Y después siguió Ezequías. Es decir, que Ezequías estaba en ese orden antes de Josías. Pero es interesante, me llamó la atención la reforma que hizo Ezequías. Ezequías le tocó derribar algo que no en ese tiempo, aún en este tiempo se sigue viendo. Hay cosas que pasan y que pueden ser milagrosas y que pueden ser muy significativas, pero sirvieron para el momento. ¿Sabe qué le tocó al rey Ezequías? Derribar la serpiente de bronce que le había tocado que fue muy significativa en el tiempo de Moisés, y la gente la tenía como un símbolo ahí importante, y la gente empezó a rendirle culto a eso. Al rey Ezequías le tocó todo, o le tocó derribar esa parte en la reforma de él. Más de esto, me llamó la atención también que todos los atrios del templo se habían llenado de basura e inmundicia. Este rey ordenó limpiarlo, y los trabajadores, hablando de Ezequías,
Los trabajadores encontraron tanta inmundicia que tardaron 16 días para limpiarlo. Yo no sé si a usted le tocó ver en la cuadra el 97-96, aquí a mano, bajando a mano izquierda, a la derecha había una casa que la llenaron de basura. El que pasó por ahí hace yo no sé si por ahí un año, eso estaba lleno, inundado de basura, pero... Y yo no creo que allá se hayan demorado, allí se hayan demorado pues 3 días para limpiar, o seguramente demoraron más, desde adentro, seguro. 15 días, mire, casi como 16. 15 días, pero usted estaba atenta cuando empezaron. Pero, imagine, 15 días. Así estaba el templo. Y a Ezequías le tocó. Pero eso no es de los que yo estoy hablando, es de Josías. Siendo la más destacada la de Josías. Al final, Josías convocó al pueblo en el templo y personalmente leyó la ley de Moisés, como les digo, en voz alta y les instó a que obedecieran la palabra de Dios. La reforma de Josías fue personal y nacional. Por eso se hace una diferencia con él. Fue un hombre fiel a Dios. Fue fiel. Ahora, ¿qué podemos aprender de Josías? Dale. ¿Qué podemos aprender de Josías? Que no podemos seguir las tradiciones de nuestros antepasados, a menos que tengan que ver con la palabra del Señor. De resto, nos hace la vida un desastre. Es que me duele pero no agrada a Dios. No podemos seguir las tradiciones de nuestros antepasados. 2, que un corazón sensible a Dios nos lleva a abandonar las costumbres malsanas. Cuando somos sensibles a Dios, obedecemos su palabra, nos llenamos de ella, estamos estudiándola constantemente. Entonces nos lleva precisamente a abandonar lo que no trae paz, lo que no edifica. Pero 3, que la sombra de la religiosidad no puede ser un patrón a seguir. Recuerde que a libertad nos ha llamado Cristo. A libertad nos ha llamado Dios. No a seguir bajo la sombra de una religión, sino de una relación con Dios. Es diferente. Que estoy llamado a hacer las reformas que sean necesarias, no solo para mi bienestar, sino para la siguiente generación. Yo no sé si, pienso en lo personal, si yo estoy siendo un referente de alguien aquí. Yo no sé si yo estoy siendo un ejemplo para alguien acá. Para mis hijos, para mi familia. Yo no sé si usted se está convirtiendo en un referente para alguien acá. Devolvámonos un poquito. Piense en Josías de 8 años. Piense un niño de 8 años acá en la escuela dominical. Un maestro que le cuida, un maestro que le protege, un maestro que lo ayuda a temprana edad a decir o a proyectar su vida, de 8 añitos. Mire, yo conozco gente acá que dicen, a mí no se me olvida cuando Julana de tal era maestra. Aquí sucede eso. Y ella me decía esto. ¿No sería que Josías seguramente vio
todo el proceder de David, claro. Por eso decía mi padre David. Pero podemos ser referentes o estamos siendo referentes sin darnos cuenta. Así que vale la pena vivir para agradar al Señor. Ser sensible a Dios, ser fiel a Dios, pero también ser un reformador personal y en mi entorno. Que el cambio que hace Dios a través de su palabra me debe llevar a instar a mi familia y a los de mi época a obedecer a Dios. Otra, que Dios definitivamente es un Dios personal que habla y se manifiesta. ¿Cuántos lo creen? Habla y se manifiesta. Y que debemos ser conscientes de dejar un legado de fidelidad y obediencia. Entonces, la vida de estos reyes de Judá nos muestran que la vida de muchos creyentes es así. Unos empiezan muy bien y luego no vuelven. Muchos empiezan. ¿Suben como qué? Yo no. Hacen cosas buenas, sí, pero no son fieles a Dios y a su palabra. De todo esto vemos en el camino del Señor. Permítame hablar acá de estos otros dos hombres rápidamente. No, me está rindiendo. Nehemías, o Esdras y Nehemías. Solamente tomé dos textos, pero son bien significativos. Si usted quisiera leer, por ejemplo, de Esdras, la oración que él hace en el capítulo 9, ahí está el versículo. No vamos a enfatizarnos o a enfocarnos allí, pues por el tiempo. Pero sí quiero hablar un poco de estos hombres y al final, ¿qué los identifica los tres? Josías, en un tiempo diferente, pero al final también muy contemporáneo con estos dos que fueron de la época, de la misma época. Y Esdras dice en el capítulo 7, versículo 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a predicarla o a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ese es un texto o de unos textos claves que creo que muchos se familiarizan o lo han leído, lo han estudiado, pero es bien interesante lo que él hacía. Recuerden, hay unos asuntos en común que, por lo menos tengo dos, pero ahorita vamos a ver otras cositas. Y el versículo 4 del capítulo 1, el contexto de Nehemías es que ellos estaban en una situación difícil, estaban en oprobio y él escucha y entonces dice, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. ¿Quién era Nehemías? Para la época, copero del rey, alejado de la ciudad de Jerusalén, pero le dolía en su corazón lo que estaba pasando. Dios lo toca de tal manera que él empieza a pensar y a considerar muchas cosas en su corazón. Hace todo de lo que hace delante del Señor en medio de su oración, Dios empieza a manifestarse de una manera gloriosa. Pero es interesante que estos dos hombres también, siendo sacerdote Esdras, Nehemías, gran líder, un hombre que al final estaba desapercibido en medio de la ciudad de Jerusalén, copero del rey, pero con su corazón allá en esta ciudad que estaba en ruinas, muros caídos, la gente padeciendo hambre, necesidad. Y hay dos cosas que los caracterizan. Esdras le preocupa la construcción del templo, el área espiritual, pero a Nehemías la construcción de la ciudad y los muros de Jerusalén. Dale. Nehemías nos enseña el orden correcto de hacer las cosas, confesar el pecado que se ha cometido. Lo que a veces nosotros
creemos que no es importante. Arrepentimiento y querer cambiar. Porque hay personas que se arrepienten pero siguen lo mismo. Arrepentimiento y querer cambiar. Ayunar y orar, tiempos con Dios. Y reconocer la grandeza y el poder de Dios. Que Él, si Él no nos saca, ¿quién? ¿Quién? Reconocer su grandeza. Ese Dios de Nehemías es el Dios que todavía está vigente para nosotros. Es el mismo. No está más viejito, es el mismo. Y el mismo de Esdras. Confesar y arrepentimiento, oración ferviente, estudio de la palabra permanente y ver el obrar de Dios. Algunas personas dentro de la iglesia están anhelando muchas cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que todavía no ha amanecido para algunos. Y es importante que amanezca la gloria del Señor, que amanezca, que haya un encuentro con Dios para empezar a tomar decisiones sin dolor. De algo que es muy significativo, pero lo tengo que dejar. No me hace bien. Me hace más bien la presencia de Dios y me hace más bien que la Biblia, que la palabra sea mi compañera, mi manual de vida. ¿Sabe que estos dos hombres o estos dos libros en la Biblia hebrea son uno solo? La Biblia hebrea los presenta como un solo libro. Nosotros nos damos cuenta que tienen un paralelo, son contemporáneos, son dos hombres que estaban en la misma época. Y en cuanto a los sucesos, aun cuando la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que cronológicamente los de Nehemías siguen a los de Esdras, creo que un estudio cuidadoso de ambos textos muestra que abarcan hechos simultáneos. Uno, la reparación espiritual, la reforma espiritual del pueblo, y otro, la reforma de la construcción, la parte física. Ahora, hablar de restauración del templo y del pueblo espiritualmente, tenemos que tener en cuenta que para esto se requiere de un líder que guíe, que confronte y reconozca el mal proceder, es decir, el pecado. Estoy hablando al interior de la casa. Si no hay un líder que pueda decir esto, aquello. A mí me ha pasado y me ha tocado hacerlo. Estos días me tocó hacer algo con mi familia. Y manejé estas palabras y estas fueron suficientes, porque a mí me parece que usted y yo nos equivoquemos. Claro, nos podemos equivocar, estamos expuestos a esto. Pero las palabras que yo manejé o que Dios puso en mi corazón es: nunca me imaginé que el ministerio se fuera a mancillar. Y eso fue puntual. Se llamó la atención y la decisión fue inmediata. Pero si yo, tranquilo, eso le damos manejo, ¿Sabe cuántas personas y cuántos hogares están luchando hoy? ¿Cuántas familias? Porque, no, es que él fuma marihuana, pero de vez en cuando. Ahorita ya no es la marihuana, ya ahorita es los vapeadores. El vapeo. No, él vapea, pero él se cuida. Deje eso con libertad y verá que después tiene que conseguir plata porque su muchacho se lo tienen hospitalizado. Yo no sé si usted ha escuchado algo al respecto. Estos días estaba hablando una muchacha que vieron eso inofensivo.
Y empezó y 2 meses llevaba en el hospital. Y ya los muchachos es con el vapeador. Mal cagüete el papá que los compre. Pero con el vapeador en el bolsillo y como y nada fuera. Eso ya, y entonces lo sacan. Muchachitos. Lo que se permite al interior de la casa, que parece inofensivo, ojo que se puede convertir en un monstruo. Si no se ponen las reglas claras. A los hijos no les va a gustar cosas, pero mañana lo agradecen. Porque eso es cuidar. Eso es estorbar a tus hijos. Y vale la pena. Mañana lo agradecen. Porque lo estás cuidando, lo estás guardando. Pero si tú eres permisivo, me llama la atención de Josías, sin contemplación. Y mejor dicho, que no quede una cabeza por allá. No, polvo. Polvo, polvo, que no quede ni siquiera la muestra de nada. Familia necesita un líder con iniciativa. Las familias están necesitando esos líderes que pongan las pautas. Papás, ¿usted lo está haciendo? Mamá, ¿usted lo está haciendo si acaso es madre soltera? ¿Lo está haciendo? Interesante. Una de las situaciones más notables fue que Israel se había extraviado por causa de los matrimonios mixtos, en el caso de Esdras. Pero Esdras intercede ante Dios con un sentimiento de culpa, de dolor, de vergüenza, casi incapaz de levantar la cabeza ante su Dios. Pero cuando se confiesa la falta de autoridad, entonces de infidelidad, cuando hay un arrepentimiento verdadero, esto trae restauración. En cualquier contexto se requiere de alguien que haga diferencia y con la ayuda de Dios haga lo posible en traer cambio a través de la confesión de pecado. Porque las cosas mal hechas nunca se aplauden, sino que se denuncian y se corrigen. Nunca podemos olvidar que Cristo vino a morir, vino a nuestro rescate a través de su sacrificio en la cruz. Murió por nuestros pecados y nos ofrece libertad, salvación y vida eterna. Esto no lo ofrece nadie. Esto no lo ofrece los presidentes de turno. Usted sabe cómo están los políticos hoy. Prometen y prometen. Y no cumplen nada. En cambio, Dios lo que promete lo cumple. Aquellos que le aman. Nuestro tiempo además nos deja ver los enemigos que tenemos, que no necesariamente tienen que estar en clandestinidad, sino que se muestran inofensivos. Ahí le hablé, el vapeador de los muchachos. Pero son destructores y aniquilan una vida fácilmente y por ende una familia. Mis amados, a mí me ha tocado en el camino ver muchas familias donde un hombre no tuvo la autoridad de enderezar lo que tenía que enderezar. Donde una mujer se quedó toda la vida esperando que el hombre ejerciera su autoridad como líder, que guiara, que se diera cuenta el papel protagónico que tenía en la casa, pero nunca lo ejerció y se acabó el hogar. Le toca a mamá, y la mamá también, debido al desconocimiento, muchas veces también hizo lo que no debía.
Y esto trae unas consecuencias desastrosas. Construir familia no es fácil, pero no es imposible. Cuando estamos de la mano del Señor, las cosas se hacen mucho mejor. Y traen regocijo y traen bienestar, la verdad. Muchos enemigos. Y nosotros a veces somos los que en vez de espantarlos, en vez de destruirlos, los traemos a casa. Y esto que llega inofensivamente se convierte en un elefante grande, difícil, en un monstruo difícil de destruir. Tenemos los enemigos de la fe, además. Muchos discuten lo que no entienden, porque no consultan profundamente los textos bíblicos a la palabra de Dios. El ataque es permanente por cosas triviales y esto está debilitando a muchos cristianos en este tiempo. Tenemos los distractores, que podríamos llamarlos como dardos que el mismo enemigo nos manda con el fin de debilitarnos. Cuando se descuida la palabra de Dios, el consejo de Dios, entonces empezamos a escuchar muchos, a darnos cuenta todos esos dardos que van llegando. Y esos dardos tienen un objetivo: debilitarte en la fe. Decirle no vale la pena seguir. Mira lo que te estás perdiendo. ¿De qué? Del mundo. El mundo se muestra bueno, pero es destructivo. No tiene piedad, porque hay alguien que lo gobierna, enemigo de Dios. Entonces, en medio de estos hombres, Josías, Esdras y Nehemías nos deja ver unos hombres con liderazgo. Por ejemplo, Nehemías fue un hombre que mostró liderazgo, planificó, trabajó en equipo, combinó lo espiritual con lo práctico o lo físico. Y entre muchas cosas que Dios le guió. Cuando está la guía de Dios, nos equivocamos menos. Cuando estamos enfocados en Dios, nos equivocamos menos. Un hombre que perseveró en medio de la oposición, enfrentó al enemigo o enemigos como tres que se levantaron allí, Sanballat y Tobías. Y que en lugar de desanimarse o distraerse, dirigió su enfoque a Dios y continuó. Entonces, ¿qué tienen estos hombres en común? ¿Recuerda lo que hizo Josías? Estos tres hombres, dale, yo creo que está. Estos tres hombres, ahí está, en el cuadrito azul, grande. Mencionados tuvieron algo en común. La implementación de reforma les traería cambios significativos. Promovieron la explicación de la ley al pueblo, lo importante que era obedecerla y los beneficios que les traía. Reflexión. ¿Tenemos algo en común de estos hombres? ¿Será que por lo menos nos acercamos a ellos en algo? ¿Estamos haciendo la diferencia en nuestro entorno, en nuestro contexto? Por lo menos piense en su propia casa. Usted hace diferencia, usted lo que no está. Ahora, no vaya a llegar ahorita como algún predicador de tiempo atrás que dijo que los televisores eran el cajón del diablo. Si va a llegar a destruirlo, por favor no lo haga y yo paso por él. Tampoco allá. ¿Se está notando nuestro liderazgo? Mis amados, a mí me ha tocado en algunas veces, como les dije ahorita,
Cuando yo veo cosas que se están saliendo, no, venga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Venga. Y entonces enderezamos. Pero yo no puedo llegar a inmediatamente atacar sin argumento. Hay que hablar, pero hay que tener argumento bíblico de por qué no se hace. ¿Por qué no se debe hacer? Seguimos en esa lucha constante. El enemigo está mostrándonos cada día cosas más, las tendencias más novedosas. Ve, esto no lo había visto. Y empezamos a familiarizarlo hasta con nosotros como cristianos. Y no, en realidad, ¿se puede o no se puede? Hay oración, hay palabra y determinación en casa. Y cerramos con lo siguiente. Estas sí son más duras. Dale la otra. Mire esto. Las conclusiones. Si nuestro arrepentimiento no ha mostrado fruto, significa que no ha pasado casi nada en nuestra vida. Lo puse casi nada es porque el venir a la iglesia es importante. De verdad es importante. Pero debe ser consciente que la iglesia no puede convertirse en cambiar de una misa a un culto. El culto a Dios tiene que invitarnos a tener una relación con Él, a tener un encuentro, a hacer una diferencia. Y por ende este nos lleva a mostrar un cambio, no obligado, porque el pastor me dijo, porque el líder me dijo, no, porque yo estoy sintiendo que Dios está haciendo algo en mí. Y Él me está diciendo, y yo hoy teniendo paz para dejar esto, para dejar aquello, Pero hay gente que todavía, se pasan los años y todavía, es que yo trato, yo intento, pero es que esa cusca me hace daño, esa cusca me hace bien, me relaja. Es que una cusca me relaja. Ahí no ha pasado casi nada. Casi nada. Si no tenemos la libertad, la paz de dejar las viejas tradiciones, significa que todavía hay dominio del mundo. Ay, esto sí es fuerte. Y del diablo en nuestra vida. Yo no quería escribir eso, pero lo tuve que hacer. Mis amados. Si no estamos haciendo reformas. Miren, usted no puede decir, no, yo ya hice las reformas que necesitaba. No, hay que estar haciendo. Porque llegan muchas cosas, muchas novedades. Hay que estar haciendo. Si no estamos haciendo reformas, cambios significativos y evidentes, solo estamos mostrando un cambio de religión y no una vida transformada. ¿Está de acuerdo conmigo? Y el venir a la iglesia, Dios nos invita precisamente a eso. Es que yo soy malo que aquel, yo soy más malo que aquel. No, todos somos malos. Todos somos malos. Y necesitamos al Dios que se restaura, que transforma y que cambia los corazones. Aquí no se trata de que usted es más malo que yo soy más malo que usted. Se trata de que somos malos y necesitamos a un redentor, a alguien que sí tiene el poder de transformarnos y de cambiarnos. Pero yo le pido a Dios y no salgo de esto. ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás haciendo?
para por lo menos poner tu corto porcentaje que te toca para salir de una cusca, de un aguardiente, de un adulterio, de un no sé qué. ¿Qué es? Dios está siempre tratando de poner casi que todo. Y nosotros nos toca poner lo mínimo, hay que hacerlo. Y que la vida en Cristo nos lleva a tener un lenguaje de reino. Nos lleva a tener una vida de relación vertical y horizontal, tan importante con Dios como es con el prójimo. Es bien interesante. Le quiero invitar a que incline su rostro y oramos al Señor. Solo que con sus ojitos cerrados, o si los quiere tener abiertos, cerrados, es porque te concentras mejor y puedes mirar en tu interior. El poder de la palabra cambia. Pero si no la frecuentamos, pues no va a hacer nada. Pero si la estudiamos, como hicieron estos hombres, que miraron unos buenos referentes, como hizo Josías, que más que de hacer cosas buenas fue fiel. Esdras inquiría en el templo, estudiaba la ley, la practicaba, pero la enseñaba también. ¿Y qué decir de Nehemías? En doble vía, construir los muros, pero también confiando en Dios, pidiéndole a Dios cada paso que daba. Mucho que aprender de estos hombres. No te sientas incapaz, no te sientas derrotado si acaso te has identificado con algo. Tenemos al restaurador, tenemos al redentor a nuestro favor. Y esto es algo que no tiene precio. Porque Él nos trae a la iglesia para hablarnos. Pero por duro que sea, siempre está el amor de Él por encima de todo. Diciéndonos, ven, búscame. Búscame y viviréis. Búscame. Porque si me buscas, me encuentras. Porque si lees mi palabra, encontrarás grandes tesoros para tu diario caminar. Señor, en esta mañana te damos gloria y te damos honra. Qué desafío tan grande nos dejan hombres como Josías, Esdras y Nehemías. Hombres que hicieron diferencia en su época. Hombres que no se dejaron vislumbrar por nada de lo que la época les ofrecía, las tendencias que les tocó a ellos. Hombres que se mantuvieron en pie. Hombres que esperaron el tiempo tuyo. Hombres que hoy se predica de ellos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos de tu mano para que mis hijos, para que mis nietos algún día, si tú no has venido por nosotros, también prediquen de ese hombre que fue referente, de ese hombre que fue perseverante, de ese hombre que tuvo fe y esperanza viva hasta el día de su muerte. Señor, por favor, mira cada papá, mira cada mamá que está aquí, Señor, mira cada hijo. Por favor, Señor,
que ningún sueño de este mundo le desvíen de tu camino, sino por el contrario, que sean alcanzados de tu mano, porque así es mejor, porque así es donde podemos darnos cuenta que en cada lugar, estos hombres o este hombre como rey, uno como sacerdote, el otro como copero del rey, pero que se vino a ejercer un liderazgo. En cada lugar, en cada espacio se requiere alguien que ejerza como líder y que tenga iniciativa. ¿Y quién más? Si no somos nosotros para la época, Señor. ¿Quién más y nuestros padres, Señor, el cual te pido que sus vidas sean guardadas? Estas madres, que sus vidas sean guardadas y sean dirigidas también por tu Espíritu, así como te lo pido para mí, Señor. Por favor, Señor, te necesitamos hoy más que nunca para enfrentar cada tendencia, para enfrentar cada moda, para enfrentar lo que el mundo viene ofreciéndonos, pero que al fin, o que vemos que son buenos, pero que al fin son destructivos y acaban con nuestra vida espiritual, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios, a que constantemente las reformas las veamos, las que hemos hecho, pero las que siguen estando pendientes, Señor. Te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias. Bendice tu iglesia, bendice cada familia de una manera especial y que tu palabra quede impregnada en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amados, puestos en pie. Dios les bendiga. Buen día y buena semana. De la mano del Señor.